encontrarnos otra vez en un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Profe, mire, usted sabe que soy una chica súper tecnológica y déjeme decirle que Instagram es una de mis redes sociales favoritas. No sé si alguno de ustedes que nos ven lo han hecho, pero a veces pongo ciertos temas de mis clases en la búsqueda de Instagram para ver si veo algo relacionado. Entonces supongo que has buscado el tema de hoy en Instagram, ¿verdad? Sí, y mire lo que sale. ¿Ve? Einstein por todos lados con sus frases y videos, con sus explicaciones y todo. Bueno, a mí me resulta una manera más chévere para ir entendiendo ciertos temas. Y es que en realidad casi siempre que pensamos en Einstein, nos acordamos de la teoría de la relatividad. Así es, y mucho hablamos de la teoría de la relatividad, pero no sabemos exactamente qué es. Es que en realidad es un tema medio complejo, pero hoy vamos a tratar de explicarlo de una manera chévere. Comencemos con la explicación. ¡Vamos! Pensar en la teoría de la relatividad y en Einstein es tan común como relacionar a Facebook con Mark Zuckerberg o a Apple con Steve Jobs. Pero si te pregunto, ¿qué es la teoría de la relatividad? Quizás no sabes exactamente qué responderme. Comencemos aprendiendo algo. Hay dos tipos de movimientos basados en sistemas de referencias que son el movimiento relativo y el movimiento absoluto. Recordemos que un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio en un instante dado. Dicho sistema puede estar situado en el ojo del observador, que puede estar parado o en movimiento. Teniendo claro esto, ya podemos hablar del movimiento absoluto, basado en el sistema de referencia, que es aquel que tiene un objeto con respecto a un punto fijo. Si aún no lo tienes 100% claro, no hay problema, porque a continuación te pondremos otro ejemplo. Y para eso hablemos de un maratonista, quien tiene un movimiento absoluto respecto al punto de partida de la pista que recorre, y que viene a ser su punto fijo. Y así como estos, hay muchos ejemplos más, como el péndulo de un reloj de pared con respecto al punto que lo sostiene en la estructura de este, los molinos de viento en el que sus hélices se mueven sostenidas por sus bases y girando siempre alrededor de un centro fijo. Muy bien, pero si en esto consiste el movimiento absoluto, entonces, ¿en qué consiste el movimiento relativo? La respuesta viene a continuación. Es el movimiento que se asume en un cuerpo que se desplaza dentro de un sistema de referencia, el cual se mueve respecto de otro sistema de referencia. Ok, probablemente esta explicación te ha dejado medio confundido, pero creo que con un ejemplo podemos comprender mejor este movimiento relativo. Supongamos que estamos en una carrera de autos, tomando en cuenta que nosotros somos los que manejamos. Veremos desde nuestra perspectiva que el auto que está más próximo a nosotros se mueve poco. Pero eso es desde nuestra perspectiva, porque si por lo contrario estamos en la zona del público, tendremos como perspectiva toda la pista y veremos que ambos viajan a la velocidad del meteoro. ¿Ves? El movimiento absoluto depende de un solo marco referencial, mientras que el movimiento relativo es el movimiento que vamos a percibir, pero de un marco referencial con respecto de otro u otros, que probablemente haga que esa percepción del movimiento varíe. Pero otra cosa importante que debes tener en cuenta es que el movimiento absoluto se da solo cuando hay un sistema de referencia inmóvil. Porque cuando ya hablamos de dos sistemas de referencia, veremos que todo cambia y ya no podemos hablar de un movimiento absoluto, sino uno relativo. Ya nos vamos acercando a nuestro tema de fondo, que es la teoría de la relatividad. Pero espera, porque aún hay un par de cosas más que debes saber antes. Una de ellas es el experimento de Michelson-Morley, el cual es crucial porque significó el inicio de una etapa de la física moderna que tuvo la primera manifestación con la teoría especial de la relatividad de Einstein.
Sin embargo, lo que ambos físicos buscaron fue probar la existencia del éter, que era un invento del siglo XIX para explicar cómo podía transmitirse la luz a través del espacio vacío entre el Sol y la Tierra. Era visto entonces como el medio conductor de la luz. Es que claro, si por ejemplo el sonido, que es una onda, necesitaba de un medio para propagarse como el aire, ¿por qué pensar que la luz, que también es una onda, no tendría un medio para poder propagarse? Exacto. El propósito de Michelson y Morley era detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, porque se supone que éste lo sostenía y por lo tanto la velocidad de la luz no era la misma. Realizaron el experimento con fuentes de luz analizando su comportamiento mediante espejos y buscando la manera de demostrar el funcionamiento e importancia de este éter. Si hubiese existido el éter, la velocidad horizontal de la luz hubiese sido diferente a la velocidad vertical. Pero, ¿qué creen? En el experimento no se vio ninguna diferencia, con lo que se demostraba que la teoría de la existencia del éter era más falsa que los minotauros. Pero como hasta las cosas malas traen algo bueno, lo bueno aquí fue que este resultado negativo sirvió para hacer un gran descubrimiento: la no existencia del éter. Y a Einstein esto le ayudó para fortalecer su teoría en la que sostiene que la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema referencial en el vacío, espacio. O sea, en la Tierra, la luz sí puede llegar en diferente velocidad por interferencias que puedan existir, como por ejemplo la capa de ozono o cuando te vas a la playa y te pones tus lentes de sol. Aunque no lo creas, en este momento la luz llega de manera diferente, pero en el espacio exterior a la Tierra, vacío, nada que ver. Entonces Einstein, en 1905, dio paso a sus siguientes postulados. Primero, las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia inercial. En este primer postulado, Einstein nos propone imaginarnos un tren corriendo a 100 km por hora. Adentro se encuentra Miguel, que lanza una pelota, digamos a 20 km por hora, a su amigo Juan, que se encuentra del otro extremo. Ahora tenemos a Daniel, un observador que está al lado de las vías y que a su vista las velocidades se suman. Por lo tanto, la pelota va a 120 km por hora. Si a Juan le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Solo sentirá un pelotazo, como si Daniel lanzara la pelota a un amigo suyo que esté a su lado. Para el segundo postulado de Einstein debemos tomar en cuenta la velocidad de la luz, y en vez de una pelota se utiliza un rayo láser. Sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 km por segundo en el espacio, o mejor llamémoslo vacío. Entonces, si nuestro observador midiera la velocidad, ¿sería la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren? No, Tabata, en este postulado no es así. A diferencia del anterior, la velocidad de la luz sigue siendo la misma, por lo que este segundo postulado nos dice: la velocidad de la luz es la misma para todo el sistema de referencia inercial u observador. Por último, para cerrar la explicación, te cuento que la teoría de la relatividad de Einstein comprende dos partes. Una teoría especial que se refiere a los movimientos de los observadores y acontecimientos que no sufren ninguna aceleración, y una teoría general, en la que sí se incluyen aceleraciones. Este legado de Einstein tiene la fórmula más famosa del mundo: E igual a m por c al cuadrado. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora sí, llegamos al bloque más esperado por todos, el experimento. En esta oportunidad explicaremos un poco mejor sobre la relatividad general, donde se necesita mostrar ejemplos con materia a gran escala como planetas. Por eso, el equipo de producción encontró el siguiente experimento. Para este experimento necesitamos dos pelotas, una grande y una pequeña, una tela delgada y 4 ganchos.
Lo primero que haremos será tomar un soporte de 4 patas para ir armando la estructura que nos servirá para dar el ejemplo de la teoría de la relatividad general. Recordemos que esta teoría consiste en la atracción de los cuerpos, generalmente grandes cuerpos como un planeta, que altera el espacio y el tiempo del lugar donde se encuentran. Entendiendo esto, ahora colocamos el balón encima de la tela. Como verán, gracias al peso del balón se da una curvatura que simula la gravedad, y esto causa el cambio de trayectoria de los cuerpos que se encuentran a su alrededor, ya sea en movimiento o reposo. Veamos qué ocurre al soltar el segundo objeto. Podemos observar que un cuerpo es atraído por otro, debido a la curvatura que ocasiona la pelota más grande, haciendo que el más pequeño ruede hacia el más grande. ¡Wow! Este experimento está re interesante. Además, nos ayuda a entender mejor el tema de hoy de una manera sencilla. Ahora sí, vamos con otro de mis espacios favoritos, los Fisidatos. Tabata, hoy tengo un fisidato muy pequeño para darte, pero eso sí, bastante interesante. ¿En serio, profesor? ¿De qué se trata? ¿Sabías que se ha demostrado que las personas que viajan al espacio pueden envejecer más lentamente? ¿Es en serio, profesor? No lo sabía, qué interesante, pero ¿por qué ocurre esto? Verás, esto ocurre porque los astronautas viajan en el espacio a velocidades cercanas a la luz. Si un astronauta viaja alrededor de la Tierra un par de años, puede envejecer un poquito más lento, aunque no lo creas. Este es el caso del viajero más grande de todos los tiempos, el ruso Sergei Avdeyev. Muy interesante, profesor. Creo que una vez escuché sobre el tema, pero ahora que entiendo un poco más de los conceptos básicos de la física, me atrae un montón esa idea. Sin duda alguna, Tabata. Verás, puedes encontrar artículos y hasta documentales sobre este astronauta en la internet, donde abunda la información. Algo que debemos entender entonces es que el tiempo ni la velocidad de la luz o la velocidad en general es igual aquí en la Tierra. Profe, qué locazo esto de ir al espacio y volver a la Tierra más joven. Me parece algo recontra raro, pero interesante. Así de interesante espero que te haya parecido el tema de hoy. Y por eso espero que ya tengas en mente los datos más importantes de los temas que acabamos de ver para que puedas responderme correctamente las siguientes preguntas. Ahora sí, Tabata, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el éter? A. ¿Una teoría del siglo XVIII? B. ¿Un elemento comprobado por el que se transmite la luz? O C. ¿Un invento para explicar cómo se transmite la luz en el espacio vacío? Profe, eso de éter siempre me sonó a pócima mágica. Creo que lo escuché en alguna peli, pero también en la explicación de hoy y sé que estaba relacionado con la luz. Profe, si miro 5 minutos mis apuntes, sobrado le doy una buena respuesta. Pero como ya sé que no se puede, me arriesgo en decir que es la alternativa B. Ah, error. La respuesta correcta es la alternativa C. El éter fue un invento de los físicos del siglo XIX, pues en ese entonces se pensaba que era un medio conductor de luz. Bueno, aún tienes una oportunidad más, así que esperemos que con esta siguiente pregunta te vaya mejor. ¿Cuántos fueron los postulados de Einstein? A. 2, B. 3 o C. 4. Profe, gracias por dejarme cerrar la sección de preguntas del área de física con una pregunta en la que no hay forma de que falle. Obviamente, son 2 los postulados de Einstein. Excelente. Ya si fallabas en esa respuesta, ahora sí te jalaba y te hacía comenzar desde cero el curso. Es broma, Tabata. Recordemos que fueron 2 los postulados de Einstein. Uno en el que decía que las leyes de la física eran iguales en cada marco de referencia si su velocidad era constante. Y el otro, si la velocidad de la luz era independiente del estado del movimiento de la fuente u observador. Igual, ahora es momento de hacer un repaso de algunos puntos de lo que vimos hoy. Hoy
tiempo para aprender ciencia y tecnología quinto de secundaria, hablamos acerca de la relatividad. Pero antes de explicar en qué consiste, aprendimos sobre dos tipos de movimientos basados en sistemas de referencias que son el movimiento relativo y el movimiento absoluto. Recordemos que un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio y en un instante. Dicho sistema puede estar situado en el ojo del observador, que puede estar parado o en movimiento. Teniendo claro esto, ya podemos hablar del movimiento absoluto, basado en el sistema de referencia, que es aquel que tiene un objeto con respecto a un punto fijo. Eso quiere decir entonces que necesariamente tiene que haber un punto que esté totalmente quieto o en reposo. ¿Pero cuándo ocurre esto? El primer ejemplo que vimos fue cuando hablamos de un maratonista, quien tiene movimiento absoluto respecto al punto de partida de la pista que recorre y viene a ser su punto fijo. Vimos también el péndulo de un reloj de pared con respecto al punto que lo sostiene en la estructura de este. Los molinos de viento en el que sus hélices se mueven sostenidas por sus bases y girando siempre alrededor de su centro fijo. Luego de ello, hablamos de el movimiento relativo, que es el movimiento que se asume en un cuerpo que se desplaza dentro de un sistema de referencia, el cual se mueve dentro de otro sistema de referencia. Para entenderlo, vimos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en una carrera de autos, tomando en cuenta que nosotros somos los que manejamos. Veremos desde nuestra perspectiva que el auto que está más próximo a nosotros se mueve poco. Pero eso es desde nuestra perspectiva, ya que por el contrario, si estamos en la zona del público, tendremos como perspectiva toda la pista y veremos que ambos viajan a gran velocidad. Y así es como terminamos el tema de hoy, y también cerramos los últimos puntos de nuestro curso de física. Esperamos no haberlos bloqueado mucho con Einstein, Newton, la física cuántica y muchos temas más que son relacionados a la física. Súper interesantes para aprender y que sobre todo están muy presentes en tu vida diaria. Así es, si hay algo que pueden recordar y llevarse de enseñanza de este curso, es que para hacer física o saber qué es, no es necesario estrictamente utilizar una fórmula o estar en un laboratorio haciendo experimentos, sino que siempre está presente en todos lados, desde nosotros mismos que estamos compuestos de materia, nuestro cuerpo y también nuestra energía que está en él. Así es, continúen repasando los temas que hemos visto por medio de nuestras plataformas y síganos en nuestras redes sociales como USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Bueno, esperamos que se hayan divertido aprendiendo y continúen con nuestra programación. Con nosotros será hasta una próxima aventura, donde el aprendizaje y la diversión se juntan. Aquí en Tiempo para Aprender, solo por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, profe! ¡Chao, chicos! Chao, chicos. Chao, Tabata. Los quiero muchísimo. Chao, chao. ¡Chao!